Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para cuando usted vea este programa, este es nuestro primer podcast hablando de fe y cómo la fe transforma vidas. Mi nombre es Joseph Murillo y este es mi negocio, Justy Trainer, este es nuestro gimnasio, pero acá también tenemos nuestra congregación, la comunidad de fe sin paredes. Y desde acá quiero contarle y llevarle la historia de vida de muchas personas que a través de esfuerzo, sacrificio, superación, lucha y constancia han logrado transformar sus vidas. Pero algo muy importante, la fe siempre ha sido fundamental. Y hoy tengo mi primera invitada que empezó hace más o menos 7 años, un proceso de 7, 8 años. Empezó como cliente, llevó su proceso, terminamos ayudándole, colaborándole en mejorar muchas áreas de su vida, y al día de hoy no solo se ha convertido en una muy gran amiga, sino también en mi asistente acá en el gimnasio, pero aparte de eso tiene su empresa y tiene un montón de cosas más que vamos a compartir hoy en este podcast, donde vamos a hablar de fe y de crecimiento personal. Así que no se lo pierdan, que venimos con la invitada, y bienvenidos a Comunidad de Fe Sin Paredes, el podcast hablando de fe y de realidad con su servidor, Joseph Murillo. Bueno, y lo prometido es deuda. Entonces empezamos con el primer episodio, el primer podcast, y tengo acá a mi compañera, amiga, Ana María Montero. Anita, primero que todo, bueno, gracias por estar acá, por ser la primera invitada. Y primero quiero que me diga quién es Ana María Montero, dónde nace, dónde crece, cómo termina llegando a San Ramón en primera instancia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá, contar mi historia, ya muchos la conocen, pero es bonito recordar y profundizar de donde uno viene. Bueno, mi nombre es Ana María Montero. Me conocen como Anita, normalmente, generalmente en todo lado. Yo nazco en Ciudad Neily. Ciudad Neily, en el sur de Costa Rica. La zona sur, Ciudad Neily. Me crío en San Vito de Cotobruz. Ok, San Vito de Cotobruz, allá en la zona sur. Saludos a todos los de Peseta y alrededores. San Vito de Cotobruz hasta los 14 años. Ok, ¿y a los 14 años qué sucede? A los 14 años, bueno, como muchas familias en Costa Rica, mis papás se separaron. Yo decido venir a vivir acá, a San Ramón de Alajuela, con mi papá. Okay. Me vengo con mi papá a los 14 años y aquí empiezo otra historia de vida. Okay. A los 14 años, ¿y tiene cuánto vivir en San Ramón? Vamos a preguntar la edad, pero más o menos para sacar cuentas y cálculos. Yo vivo en San Ramón desde el año 2001. Desde el año 2001. Okay. ¿Y cómo ha sido la vida en San Ramón? O sea, porque venir del sur... los que me conocen saben que yo soy del sur, pero no de ese sur bonito. Yo soy de los barrios del sur. Pero, digamos, venir del sur, de allá del sur de Costa Rica, que es campo, que es cosechas, es un ambiente totalmente diferente a vivir acá en San Ramón. Que San Ramón sigue siendo occidente, sigue siendo pueblo, pero ya es otra cosa totalmente diferente. ¿Cómo es ese cambio? Sí, es diferente, digamos. San Vito es un pueblo pequeño, tiene su parte urbana, su parte rural, muy rural, y tiene su parte urbana. Yo viví más en el sector urbano, Okay. en el centro de San Vito de Cotobruz. En el downtown. Y el cambio sí es bastante grande. El clima, muy parecido. Lo que me impresionó de San Ramón cuando llegué acá era que era muy ventoso, demasiado frío, a pesar de que San Vito es una zona no tan cálida como pensarían de la zona sur. Es muy lluvioso, pero aquí sí me impresionó mucho lo que era el viento, el clima frío y por supuesto lo grande. Ok, muy pero grande. en sí, el cambio de vida, a nivel de vida, venir de una zona rural, aunque estuviera en el centro urbano, sigue siendo diferente. ¿Cómo afecta ese cambio? ¿Qué cosas positivas tiene? ¿Qué cosas negativas tiene ya venirse para la ciudad, decirlo de una manera? Porque si comparamos el sur con San Ramón, pues literalmente fue un cambio a la ciudad.
Bueno, el acceso, digamos, a muchas oportunidades, como lo que es educación. Allá solamente existe Okay. un colegio que es muy bueno, es dentro de los mejores colegios que hay en la zona sur. Es bastante bueno, pero aquí hay como más opciones. Lo que es el acceso a las universidades, acceso a eh, por ejemplo, ir a una playa, queda más cerca aquí Okay. que Okay. allá, que allá donde yo Eso es vivía. una mejora a nivel social y Sí, personal. sí. Y pues sí, allá lo más difícil es que dejé a mi mamá. Okay. Mi mamá quedó allá y, y como es tan lejos, entonces el hecho de estar en contacto, de estarla visitando, normalmente es Se complica, sí, se vuelve un complicado poquito por la complicado. distancia. Es un poquito complicado porque la distancia, el viaje sí es bastante largo. Ok, y ya Ana María Montero, Anita, aquí en San Ramón, casada, soltera, hijos, no hijos. Bueno, yo hice mi vida normal hasta la secundaria, trabajé, estoy casada, me casé a los 22 años. 22 años. Okay. 22 años, tengo una hija, una hermosa princesa de casi 15 años. Ok, casi 15. Casi 15 años. Okay. Y actualmente todo ese cambio de vida me ha permitido pues ese crecimiento integral, hacer mi vida, formalizar de alguna manera, porque hasta cierto punto había como un poquito de desorden y caos en mi vida, a pesar de que con 14 años antes de venirme para acá sí era un poquito de caos y desorden. Y entonces el hecho de poder venirme a vivir con mi papá, pues como que eso dio un rumbo diferente a la vida que yo estaba llevando. Ok, si nosotros, bueno, las personas que la conocen, hoy conocen a una mujer empresaria, es empresaria, pues tiene su negocio, ahorita vamos a hablar de él, entrenadora, tiene bastante experiencia, bueno, es mi asistente, de hecho, estamos uniformados, por eso quise hacer el podcast así, porque este es el uniforme en lo que trabajamos día a día. Entrenadora, instructora certificada en cardio dance, por poner un ejemplo, y otras disciplinas del cardio dance, otros ritmos, madre, físicamente, un cuerpo trabajado, pero eso es lo que se ve hoy. Eso es hoy que estamos 5 de mayo del 2026. Entonces, el 5 de mayo del 2026, yo le presento a cualquiera, yo le digo, mira, le presento a Anita y le dicen, ok, bueno, yo soy dueña de una empresa, perdón, un poquito de alergia. Yo soy dueña de una empresa, soy empresaria, soy entrenadora, soy emprendedora porque tengo mis negocios, estoy terminando, o sea, estoy todavía terminando el ciclo universitario de la carrera. Todo eso está bien, pero eso es ahorita en el 2026. Yo quiero que nos cuente un poquito. Ya nos dijo que a los 14 años se vino, que había caos, que eso vino a ordenar un poco su vida. El proceso de los 14 a los 18, 20 años, normal, adolescente, rebelde, novios a escondidas, no dice, pero bueno, la pregunta es, hay un momento donde la vida se quiebra y le voy a decir a quién conocí yo, para que ustedes sepan. Hace poco más de 8 años, tal vez casi 8 años, en mi primer negocio, cuando yo, en este negocio pues, pero en mi primer local, en un lugar que se llama La Chiringüina, en la pura entrada de San Ramón, en un segundo piso, yo tenía un 25% de lo que tengo hoy aquí, gracias a Dios. Y decidí hacer un reto. Decidí hacer un reto y le dije a mis clientas, voy a regalar 10 mensualidades. Si era un mes, ¿verdad? O eran 3 meses. Era un mes. Voy a regalar un mes para que vengan personas a entrenar que quieran transformar su vida. Y me acuerdo, pero así muy vagamente, me acuerdo que subí una persona que era como 3 veces la que está aquí sentada,
subiendo las gradas ahí ahogada, subiendo gradas ahogada, y empezó un proceso y al mes de 10 personas que llegaron gratis, solo una se quedó. Y esa persona que yo conocí tenía un sobrepeso muy marcado, creo que eran 69 kilos. 69 kilos, pero en metro, ¿verdad? 56. Metro 56. Que en metro 56 es mucho. Una persona muy gruesita, bastante gruesa, caminaba con la mirada siempre hacia el suelo, perdón, no tenía estudios superiores, tampoco tenía trabajo y empezó a cuidar su salud. Esa es la historia que yo conocí hace 8 años. ¿Cómo llega una persona a esa situación? ¿Cómo llega una persona que viene de la zona sur, que viene joven, fresca? Problemas, sí, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles y todos tenemos caos en nuestra vida que tenemos que corregir, pero esa persona llega con un futuro alentador, con la idea de mejorar, y a los años llega a un gimnasio con una promoción gratis, con obesidad, porque por el tamaño y el somatotipo de cuerpo estaba en obesidad. 2, no tiene estudios, camina con la mirada hacia el suelo, con una autoestima muy baja, aunque sé que hay compañeros, colegas, que el tema de la autoestima tienen su forma de trabajarlo. Yo lo veo desde el concepto normal de autoestima, amor propio, cero amor propio, y una hija que para ese entonces estaba bebé, si no me equivoco. ¿Cómo llega una persona a esa? No a la de ahorita, hablemos a esa Ana María Montero, irreconocible en este momento. Si yo dijera, es ella, no me lo van a creer. ¿Cómo se llega ahí? Sí, bueno, yo siempre he sido una persona muy independiente, muy autónoma. Ya después, mi adolescencia y todo transcurrió normal. Conocí a quien es mi esposo ahorita. Y todo fue normal, siempre trabajando, siempre haciendo mis cosas, pero yo sentía que algo me faltaba. Sentía esa necesidad como de realizarme y yo no había podido empezar a estudiar. Okay. Eso era algo que a mí siempre lo tenía como algo inconcluso, poder tan siquiera empezar una carrera universitaria. Tener una carrera, tener un título. Sí. Pero siempre había trabajado. Okay. Ya después, a los 3 años de haberme casado, nace mi hija. Y se vinieron un montón de cambios a nivel personal, a nivel físico. Nunca había tenido problemas de sobrepeso, nunca. Me quedé sin trabajo ya después de que tenía mi hija tenía como 4 años más o menos. Mi hija estaba chiquitita y yo me quedo sin trabajo. Entonces, no importa, yo digo, me quedo en la casa, asumo mi maternidad, cuido de ella, voy por ella a la escuela, bueno, el kinder en ese momento, al materno. Sí, el tradicional rol de mamá de todo que su existía. proceso, yo no lo había tenido porque siempre había trabajado. Okay. Mi hija estuvo en guardería, etc. Esa parte fue muy difícil de sobrellevar porque ya yo paso como a depender de lo que es el ingreso de mi marido en la casa, de mi esposo. Que ya paso de ser una persona independiente, ajá, aunque estaba casada, pero tenía mis ingresos, ajá, a quedarme sin trabajo, ajá, no tengo estudios, velo por mi hija y ahora dependo de mi marido. Ajá, okay, exactamente. Entonces, eso me llevó a una depresión muy grande que yo le puedo decir que lo único que me sostenía era mi hija. Entonces, una persona, una amiga, en ese momento, ella me invita. Estaba teniendo muchos problemas físicos,
y emocionales. Y ella, un día que fui a la casa de ella me comentó de la promoción, de la promoción de un mes. Y ella me dijo, es un gimnasio, es diferente, se hace zumba. Yo estaba muy escéptica porque ya había intentado muchas cosas, estaba con bastante sobrepeso. Cuando yo llegué acá, bueno, allá a la Chiringüina, Bueno, a la Chiringüina no, porque es el bar. bueno, Pero al negocio que arriba, estaba arriba de la Chiringüina. arriba, ya yo había bajado 3 kilos. Okay. Yo llegué a pesar 71, casi 72 kilos. Entonces, todos mis problemas emocionales, toda mi depresión y todo lo incompleta que yo me sentía, digamos, en ese momento como persona, porque me hacía falta mi trabajo, me hacía falta mi dinero, me hacía falta, no sé, como tener ese propósito, siento yo. Ok, qué interesante eso. Carecía de propósito. Ajá. Ok, yo me vengo del sur, voy a ordenar mi vida, crezco, tengo una relación, me caso, tengo mi trabajo, él tiene su trabajo, tenemos una hija, entonces todo va caminando bien, estamos con ingresos, los ingresos nos mantienen estable, pero hay cosas inconclusas. Sí. Vengo con problemas que no he resuelto, tengo problemas emocionales y se me viene el tsunami. Pierdo el trabajo, paso a depender, entro en depresión, la depresión me lleva, a ver si estoy llevando bien la secuencia, me lleva a descuidarme físicamente y obviamente comienzo a comer, ya no me doy cuenta, las tallas comienzan a aumentar. Exacto. Y me encuentro en un punto donde digo, no tengo propósito en la vida. Exacto. Yo, digamos, en ese momento, en esa etapa, yo me sentía muy insatisfecha conmigo misma. Digamos, mi matrimonio, mi hija, es algo de lo que yo nunca me voy a arrepentir. Pero yo como persona sí estaba como muy a medias, muy a medias. Entonces, eso me lleva como a no tener ese propósito, ese enfoque, o sea, no sabía hacia dónde agarrar. ¿Y cómo es vivir sin propósito en un cuerpo que claramente no es el que le gusta y sin sentido de vida? ¿Cómo es el día a día de una persona así? Porque vamos, esto lo están viendo personas que tal vez están atravesando esa situación. Es muy agotador porque uno sobrepiensa mucho. Uno piensa, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto otro, ¿dónde estaría? ¿Qué pasaría si? Pero ya lo que pasó, pasó. Ya lo que pasó, pasó y uno vive atormentado por el presente en ese momento. ¿Sí? En ese momento, vive atormentada por mi presente. Como le digo, lo que me sostenía era mi hija, mi familia, pero lo demás no poderme realizar yo como persona, como yo. Tal vez lo había imaginado en algún momento, eso sí me tenía muy, muy mal. Que ese vacío siempre está. Sí. Ese vacío siempre está y no me siento una persona realizada y creo que no lo voy a lograr. Y empecé a llenarlo con comida. Comida, malos hábitos, me levantaba tarde, me acostaba tarde, me levantaba tarde, no hacía ejercicio, claramente, no hacía ejercicio, intenté hacer ejercicio, hacía unas clases de zumba, ¿Sí? antes de salir a caminar. Hubo un momento en que yo hacía el propósito y yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a caminar, pero ya llegó un momento en que ya yo empecé a padecer de rodillas. Lógico. Empecé a padecer de fascitis plantar por el sobrepeso. No aguantaba caminar, no aguantaba estar de pie. Tenía el colesterol alto, triglicéridos por las Volados. nubes. Y esa persona que llega una amiga. Ajá. Que es enviada por Sí, Dios, aunque no había una relación con Dios clara en ese momento. En ese momento, ese era un vacío muy grande que yo tenía también. Okay.
Entonces, estamos hablando de vacíos existenciales, emocionales, familiares, profesionales y vacío de Dios. Exactamente. Y llega esta amiga y te dice, vamos. Sí. Y antes de eso, unos días, había ido a una cita médica y la doctora me dijo, claramente, usted está muy joven como para que yo la ponga en tratamiento. Le voy a dar 6 meses para que cambie sus hábitos. Para que haga algo. Para que cambie sus hábitos. Y si no, la pongo en tratamiento. Yo en ese momento tenía 32 años. 32. 32 años. Entonces, me llega la invitación de esta muchacha, de esta amiga, y eso aunado A la amenaza. a lo que me dijo la doctora, pues tomo la decisión. Tomo la decisión y digo, bueno, vamos a ver qué sale. Ok, No, cuando empieza ese proceso, perdón. no me tenía fe. Okay. Sí, no, de eso sí yo lo tengo claro. Pero cuando empieza ese proceso y usted ya toma la decisión de ir, hasta el día de hoy, que van 8 años, Casi 8 años. casi 8 años, de... En el caso mío, yo también fui obeso, no estamos hablando de mi historia. Yo llevo un proceso de 12, 14 años. Esos 14 años cuentan 90 kilos menos, gracias a Dios. Pero empiezo ese proceso, empiezo a caminar. Yo quiero que usted me diga o nos cuente lo más difícil de ese proceso. ¿Cuáles han sido 2, 3 cosas difíciles de ese proceso para que las que están viendo en casa que digan, yo jamás podría creer que esa persona esté como está ahorita, porque me imagino que hubieron ganas de renunciar, tirar la toalla, salir corriendo, etc. ¿Cuáles fueron esos momentos, 2, 3, 4, 1, destacados, claros, que usted dice, esto lo superé y por eso me he logrado mantener? Ok, digamos, cuando ya yo tomo la decisión de empezar, eso yo creo que es importante. El primer día, a escasos que 200 metros de donde estaba el gimnasio, estuve a punto de devolverme. Porque yo dije, no lo voy a lograr. O sea, no había ni empezado y yo dije, Ya iba a renunciar. yo qué estoy haciendo aquí, yo no lo voy a lograr. Esto no es lo mío. Ya lo he intentado y nada me ha funcionado. Entonces yo me iba a devolver, pero estaba 200 metros, tal vez menos. Y no sé, algo dentro de mí me dijo, siga, siga. Y seguí, me moría de vergüenza porque... ¿Por qué? Porque pensé que me iban a juzgar. Okay. Pensé que me iban a juzgar feo. Yo creo que a todas las personas nos ha pasado, nos pasa, que si vamos a empezar un proceso como este, vamos a ir a un gimnasio o a un lugar a hacer ejercicio, sentimos que vamos a ser señalados. Suele pasar. Que nos van a juzgar, que vamos a hacer el ridículo, que se van a burlar de nosotros. Yo llegué, no me encontré con nada de eso, por dicha, me sentí muy, muy a gusto, digamos, y ya me gustó la primera clase y seguí, digamos, durante ese proceso, las cosas más difíciles que he pasado, bueno, en primer lugar, podría decir que un poquito antes de un año de haber iniciado el proceso, unos cuantos meses, ya yo había perdido bastante sobrepeso que tenía. Me sentía mejor, estaba con más energía, estaba fuerte físicamente, mentalmente, y mi papá se enfermó. Es una parte difícil de la historia, pero en medio del proceso y todo lo demás, su papá cae en enfermedad. Mi papá se enferma y eso, en lugar de hacerme renunciar, más bien es una motivación. La impulsó. Porque, ay, perdón, yo
Yo sabía que mi papá me necesitaba fuerte, Ajá. fuerte físicamente, mentalmente, y él mismo me decía, madrecita, siga, O sea, siga, él estando en la cama sí, hospitalizado, luchando con lo que estaba sí, luchando, él le decía, no pare, siga. él me decía, ¿qué está haciendo aquí? Y su gimnasio, y yo, papi, tranquilo, eso yo puedo ir en otro momento. Obviamente había días en que no podía venir porque tenía que cuidarlo, porque se ponía grave, tenía que llevarlo al hospital, pero él mismo me decía, si yo salgo de esto, yo me voy a poner a hacer ejercicio con usted. Él Él me le lo, decía, mientras estaba, él le decía, póngase las pilas, porque sí, si yo salgo de esto, voy a terminar sí. acompañándola. Me dice, yo voy a ir con usted, me dice, y bueno, se lo voy a decir así como él me decía, yo le voy a decir a ese carajo que me baje esta panza, me decía. Este, y, y sí, para mí fue muy difícil. Mi papá falleció y me queda ese consuelo de que yo siempre estuve para él. Si yo no hubiera estado en un buen estado físico, no hubiera podido ayudarlo como lo ayudé. No hubiera podido. Y probablemente mentalmente, emocionalmente, también me hubiera golpeado muchísimo más. Sí, porque no estaba fuerte. Me hubiera venido completamente abajo porque después de mi esposo y mi hija, mi papá era así como lo más Sí, cercano que usted yo se ha tenía. venido del sur Ajá, a vivir a con vivir él. con él. Era su familia acá. Exactamente. Entonces, sí, ese fue como el proceso más difícil que yo viví. Igual, a pesar de las críticas, de que cómo yo asistía al gimnasio, cómo yo seguía haciendo ejercicio, estando mi papá enfermo, eh, siempre seguí porque yo estaba convencida de que yo tenía que seguir adelante, tenía que seguir mi proceso, no podía pararlo porque tenía que hacerlo por él. Tenía que hacerlo por él, tenía que hacerlo por mi hija también, porque mi hija me necesitaba. Yo ya estaba en un punto en el que ya yo no podía caminar bien porque tenía mucho sobrepeso. Ya me preocupaba no poder ir por ella a la escuela porque me ¿Y dolía, cómo? me dolía mucho caminar, me dolía de verdad. Y con 32 años, joven. Y con 32 años. Sí. No Otra hemos dicho cosa, la edad, pero con 32 años. otra cosa muy que ha sido así, pues no difícil, pero sí es un factor que yo creo que para muchas personas a veces es como la excusa perfecta, es el estudio. Yo empecé a estudiar casi de la mano de que empecé, digamos, este proceso. Empezó el gimnasio y empezó los estudios Van también. muy juntos, uno del otro. Decidí meterme a estudiar. ¿Estudiar qué? Eh, bueno, actualmente Dígalo, dígalo. soy licenciada en educación especial, atiendo todo lo que son las diferentes necesidades educativas, problemas específicos de aprendizaje. Estoy terminando mi tesis, que es lo único que me hace falta para graduarme. Soy Ya tiene el licenciada. diplomado, ya tiene el bachiller y prácticamente ya tiene ganada la licenciatura, solo tiene que defender la tesis. Solo tengo que defender mi tesis. Y estoy en ese proceso este año. Con ayuda de Dios lo voy a lograr. Y aquí voy al otro punto. Bueno, me vengo del sur, ya vimos la historia, hay caos, hay depresión, empiezo a hacer ejercicio, el ejercicio viene de la mano con el estudio, miedo a juzgar, todo lo normal. Recuerden algo y no se los olvide esto porque yo siempre lo digo, existen personas que no tienen el don de lenguas, pero tienen una lengua que es un don y siempre pasan hablando. Las personas te van a criticar por lo que estás haciendo hasta que lo logras. Cuando lo logras y lo alcanzas, te van a aplaudir y te van a decir que siempre creyeron en ti, algunas, otras van a seguir hablando. Pero en medio de todo ese proceso, empieza a estudiar, licenciada prácticamente, digamos, lo que es la carrera en sí, ganada totalmente, la defensa de la tesis se da posterior,
Y una niña, adolescente, que se viene para la ciudad, que termina sus estudios de colegio, que entra a trabajar, forja una familia, se viene la tormenta, se viene el caos, palomita de maíz, ¡pum!, explota, sobrepeso, obesidad, una invitación, acepto el reto, quiero renunciar, 200 metros antes me voy a ir, muchos días quiso tirar la toalla, no voy a aguantar, se agarra de valor, su papá entra en enfermedad, que era su bastón, por decirlo de una forma, la piedra en la que se sostenía, pero en la enfermedad él mismo le dice, aquí estoy bien, estoy en el hospital, vaya en tren y luego me viene a cuidar otra vez. Eso la hace ver a usted que es fuerte, eso le ayuda a fortalecer a su hija, a mantener el hogar, montones de trabajitos por fuera, limpiando casas, vendiendo batidos, haciendo de todo para sacar adelante también su vida, pagar el gimnasio, pagar la parte de la universidad que tiene que pagar. Tiene la licenciatura, pero no solo tiene eso, es empresaria. ¿Empresaria de? Tengo mi centro de atención integral. Eh, lo empecé hace varios años, como dando tutorías, un poquito aquí, un poquito allá, pero ya hace que 2 años más o menos que lo vengo trabajando más a fondo. Gracias a Dios, me está yendo bastante bien. Centro de Atención Integral, ¿cómo se llama? Se llama CLIC. ¿Qué? Click. Ahí pueden buscar en las redes, en Instagram y próximamente en TikTok. ¿Qué? ¿Y Click? ¿Qué hace Click? Ok, en CLIC atendemos todas esas necesidades que hay en los estudiantes actualmente. Siempre se ha creído que los estudiantes aprenden todos de una misma manera. No, todos tienen su enfoque, todos tienen su estilo de aprendizaje, tienen sus intereses, sus habilidades. Y en CLIC, yo me encargo de trabajar con ellos todas esas habilidades, no ver solo un diagnóstico, sea déficit de atención, sea autismo, sea trastorno de ansiedad. No son un diagnóstico, son niños que tienen muchas habilidades, que esas habilidades las pueden potenciar en el aula. Entonces, eso es lo que yo trabajo con ellos aquí. Les doy las herramientas, les doy el apoyo para que ellos vayan y trabajen al aula de manera más autónoma, que no dependan tanto de que si la maestra les puede o no les puede ayudar. Ok, ahora quiero hacer esta pregunta ya para ir cerrando. Esa mujer, es que yo conozco una empresaria que la conoce a ella desde que se casó, desde antes, y conoció todo el proceso. Y esa empresaria me decía, yo a ella la veía caminar viendo hacia el suelo. Usted le decía, Anita, adiós, y ni siquiera levantaba la mirada para contestar, siempre viendo hacia el suelo. Sobrepeso, obesidad, problemas, depresión y todo lo demás. Pero hoy camina erguida y así, ¿verdad? Pechito paloma, fuerte. ¿Qué se siente mirar hacia la muchacha de 28 a 32 años, que fue lapso de más deterioro físico, mental, emocional, a ver a hoy a una mujer físicamente en excelentes condiciones, sana, cero problemas de obesidad, entrenadora, empresaria, esposa, madre, y con su negocio y atendiendo chicos que yo he visto que no saben ni leer y en poco ya están leyendo, ya están hablando, ya están interactuando? O sea, ¿qué se siente? Me siento muy diferente a la persona que era hace 8 años, que era una persona con un vacío, una persona incompleta, con proyectos inconclusos. Ahorita puedo decir que me siento muy plena, muy orgullosa de lo que he logrado, de lo que estoy logrando y lo que yo puedo proyectar hacia otras personas, a otras mujeres, principalmente porque las mujeres a veces
tenemos la tendencia como de dejarnos de lado Sí. por cuidar la familia, cuidar los hijos, cuidar todo, digamos, y dejamos mucho de lado lo que nosotras somos, lo que nosotras esperamos de nosotras mismas, lo que nosotras queremos. Les puedo decir que no, nunca es tarde. Como decía mi papá, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Siempre hay un margen para mejorar. Yo siempre he querido que mi historia, que todo, porque eso es así como lo más importante. Son pinceladas. Sí, que todo lo que yo he pasado sirva como para que esas mujeres que se sienten tal vez minimizadas por sus entornos, por ellas mismas, porque sí, uno llega a minimizarse mucho, uno mismo es el peor crítico que uno puede tener. Y siempre hay que dar valor a a lo que uno hace, lo que uno puede lograr, lo que uno puede mejorar. Mi hija me ve con orgullo, eso Sí. me llena demasiado. Me consta. Me llena demasiado ser ese ejemplo para ella que las cosas se pueden lograr y que uno se lo propone. Eh, Hay otro proceso que estoy pasando ahorita, que es tener más a Dios en mi corazón. Ahí se me adelantó porque esa era la pregunta que iba a Ajá. hacer para cerrar. Y no porque no sea importante, es que para mí es el fundamento de todo, porque ya escuchamos toda la historia y todo pareciera que humanamente se logró. Mi pregunta es, Dios, ¿qué papel juega Dios y a partir de qué Sí, momento en su vida? esa parte me faltaba, sí me faltaba porque voy a ser honesta, tal vez inconscientemente, después de que mi papá fallece y todo, yo me resiento con Dios, inconscientemente, porque yo no puedo decir que yo renegué contra él, porque no, pero sí le tuve mucha distancia. A partir de ese momento, digamos, en mi casa siempre la formación fue católica, pero ahí como por encimita. Nunca tuvimos esa, como de lleno esa costumbre de ir a misa, de ir a una iglesia, etc. Pero siempre había, Había algo, una referencia, algo. había una relación con Dios, ¿sí? Principalmente de parte de mi papá. Y al morir él, al fallecer papi, pues yo me alejo de Dios. Me alejo de Dios y sin renegarle directamente, yo sé que en mi corazón sí lo sentía así. Sí, se resintió. Sí. Entonces, hace como un par de años, hace como un par de años que yo reconocí y reconozco que uno sí necesita a Dios como centro de todo en su vida. He visto la gracia de Dios en mi vida, mi negocio, mi matrimonio, con mi hija, en mis proyectos, en todos. ¿Qué es Dios hoy para usted en este momento? Todo, Todo. todo lo que necesito. Ok. Y ya para finalizar, viendo a la cámara, ¿qué le diría usted a todas esas mujeres que tal vez están pasando por depresión, por machismo, por violencia familiar, doméstica, que tal vez no tienen estudios, que tuvieron sueños y renunciaron a ellos hace un tiempo atrás? O sea, ¿qué le puede decir una persona que pasó por todo eso, que vivió todo ese tipo de situaciones y hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, está aquí con un negocio próspero, con una salud fuerte, ya casi cumple años y está con una salud fuerte, con un matrimonio mejorando y creciendo cada día, con un negocito creciendo y siendo referente de muchas mujeres, gracias a Dios, de forma positiva? ¿Qué le podríamos decir a ellas para finalizar? Yo lo que les puedo decir, lo que les quiero decir, es que nosotras
valemos mucho, todos tenemos nuestro valor y no podemos dejarnos a nosotras de lado por cuidar a otros. Tiene que haber un balance. Nosotras tenemos que estar bien mentalmente, físicamente, para poder cuidar de la familia, de los hijos, del esposo, los papás, etc. La realización personal creo que viene de muchas maneras. Para cada persona es diferente. Algunos sueñan con casarse, otras no, otras sueñan con viajar, otras no, otras sueñan con tener una carrera profesional, otras tal vez no. Pero independientemente de cuál sea esa realización personal, yo siento que siempre tiene que haber algo muy claro y es a Dios, primero que todo, a Dios en la vida, en el corazón, agradecer siempre, cuidarse uno, hacer ejercicio, hacer lo que le gusta, bailar, etcétera, tener sus amistades. Uno no puede mantenerse encerrado en la casa. No puede mantenerse encerrado en la casa porque uno también tiene derecho a tener una vida. Y si usted no está bien mentalmente, si usted no está bien físicamente, si usted no cuida, no empieza por cuidar de uno mismo como mujer, como ese pilar que necesita la familia, no puede cuidar de otros. Entonces, las palabras finales para todas esas chicas y chicos que están viendo, ¿cuáles serían? Que se amen a sí mismos, que se quieran, que se cuiden, que trabajen por lo que quieren, por sus sueños, lo que sea. Un día de estos me decía alguien, yo quiero ponerme un short, pero no puedo. ¿Y por qué no puede? ¿Qué se lo impide? Yo no me ponía un short, yo no usaba short. Y a mis 40 años, visto con orgullo mis shorts, porque mucho me ha costado. Okay. Mucho me ha costado. Ha sido un proceso que no ha sido sencillo, lo he disfrutado mucho, lo disfruto. Y lo que le puedo decir es a las chiquillas, hagan lo que sientan en su corazón, que tienen que hacer, siempre de la mano de Dios y siempre buscando el bienestar propio, para que puedan cuidar de los suyos. Recuerden que el apóstol Pablo dice que esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y es hasta alcanzar el premio, la corona suprema que vamos a tener en el reino celestial. Entonces esto es para toda la vida. Anita es un ejemplo de superación. Yo me siento muy orgulloso porque, digamos, durante todo ese tiempo he podido ser su entrenador. Ahora es mi compañera, me asiste en el trabajo, pero he visto todo su proceso y estoy muy agradecido con ella, como con muchas otras personas que se dejan guiar, porque si hay algo muy importante para alcanzar las cosas es tener la humildad de dejarse guiar. Y si algo está funcionando, no tiene por qué cambiarlo. ¿Por qué? Porque está funcionando, lo que tiene que hacer es mantenerlo, ser constante y poco a poco, paso a paso, las cosas se van a lograr. Así que muchísimas gracias por estar acá. Gracias Primer episodio y después una vez que finalicemos, van a aparecer los enlaces de clic para que usted vaya a la página de Instagram, para que le dé seguir, para que se informe. Igual van a aparecer los contactos de Anita para que si tienen alguna duda, consulta o necesitan apoyo, le escriban. Y ya saben que estamos para servirles. Este es el podcast de Comunidad de Fe Sin Paredes, donde hablamos de fe y de vida real, hechos de vida real. Espero que les haya gustado. Le damos las gracias, Anita, por estar acá. Gracias. Todo un ejemplo de vida. Y nos vemos en el próximo episodio. Así que ya lo saben. Dele like al canal, suscríbase, compártalo, dele a la campanita y nos vemos en el próximo episodio, si lo permite. Que la pasen muy bien. Chao.